De azul su color es una estación que no se irá. Y nada podrá ocultar lo que tengo justo ahora al frente de mi mirada. El canto de las cigarras que en el suelo rebotó no me dejó siquiera escuchar aquel silencio. Los días se van, igual que su luz. Se queda tu aroma tan diferente a mí por esta vez. En el fondo de la eternidad que se fue. Y aún así vive nuestro azul. Y aún así brilla nuestro azul. Ninguna palabra ni una oración, aunque se acerque, nunca llegará a alcanzarte. Como el color de un amor sin hablar, o de un verano que cae muy lento por tu cara. Esa maldición que se atoró dentro de mi garganta decía así: yo podré volver a verte. Lo dije sin decirte. Cual polvo estelar de un universo eterno que huye de mis dedos al derramarse. El estadio seguía envuelto en un profundo silencio. Los restos de la batalla aún podían verse por toda la arena. En el centro del campo, Suguru Geto apenas se mantenía de pie. El enorme esfuerzo de mantener su expansión de dominio había agotado casi toda su energía. Su cuerpo comenzó a perder el equilibrio. Antes de que pudiera caer, Rías lo sostuvo entre sus brazos. Geto. Él respiró con dificultad y esbozó una pequeña sonrisa. Parece que, esta vez sí me excedí un poco. Rías negó con la cabeza. No vuelvas a hacer algo tan imprudente. Si no lo hacía, habríamos perdido. Ella bajó la mirada unos segundos. Lo sé, su voz apenas era un susurro. Y por eso te doy las gracias. Poco a poco, los demás miembros del club de investigación de lo oculto comenzaron a acercarse. Issei fue el primero. Geto. ¿Estás bien? Sigo vivo. Eso estuvo increíble. Kiba sonrió mientras observaba el lugar donde antes había estado el dominio. Jamás había visto una técnica semejante. Koneko asintió lentamente. Era enorme. Akeno cruzó los brazos con una sonrisa. Y la presión que desprendía, incluso desde afuera podía sentirse. Geto soltó una pequeña risa. Supongo que causó una buena impresión. ¿Una buena impresión? Respondió Issei. Eso fue impresionante. Kiba observó a Geto con curiosidad. ¿Cómo se llama esa técnica? Geto levantó la vista. Expansión de dominio. Todos repitieron el nombre en silencio. Akeno inclinó ligeramente la cabeza. ¿Y siempre es tan poderosa? Depende del usuario. Koneko continuó observándolo. Entonces, ¿esa era una de las 3 habilidades ocultas de las que hablaste? Geto asintió. Sí. Y todavía quedan 2. El grupo entero guardó silencio. Incluso Rías abrió ligeramente los ojos. Issei fue el primero en reaccionar. Todavía te quedan otras 2. Geto sonrió con tranquilidad. Aunque usarlas tiene un precio. Rías lo miró con preocupación. Después de ver cómo terminaste, espero que no tengas que volver a utilizarlas pronto. Geto no respondió. Simplemente observó el cielo artificial del Rating Game. Porque él mismo sabía, que quizá llegaría el día en que tendría que mostrar mucho más de lo que había enseñado hasta ahora. Los miembros del club de investigación de lo oculto seguían rodeando a Geto cuando una presencia imponente descendió sobre la arena. Todos dirigieron la mirada hacia el recién llegado. Era Circex. Con su característica tranquilidad, caminó hasta quedar frente a Geto. Una ligera sonrisa apareció en su rostro. Suguru Geto. Geto levantó la vista. ¿Sí? Has sido la pieza decisiva de esta victoria. Circex hizo una breve pausa antes de continuar. Y como tal, considero justo recompensarte. Los presentes guardaron silencio. Pide lo que desees. Geto lo observó sin decir nada. Circex continuó. Dinero. Un título o un alto estatus dentro del inframundo. Propiedades. O cualquier otra recompensa que esté a mi alcance concederte. Issei abrió mucho los ojos. Puede pedir cualquier cosa. Akeno sonrió con diversión. No todos reciben una oferta así. Rías también miró a Geto, curiosa por conocer su respuesta.
Él permaneció pensativo unos instantes. Finalmente habló. Solo tengo una petición. Circes asintió. Te escucho. Geto miró de reojo a Rías. Quiero que Rías Gremori deje de estar comprometida con Riser Phoenix. El estadio quedó completamente en silencio. Rías abrió los ojos con sorpresa. Akeno sonrió discretamente. Issei miró a Geto sin poder creer lo que acababa de escuchar. Circes observó a Geto durante unos segundos. Y entonces dejó escapar una pequeña risa. Esa recompensa ya no es necesaria. Geto frunció ligeramente el ceño. ¿A qué se refiere? Circes dirigió la mirada hacia su hermana. Las reglas de este Rating Game eran claras. Con la derrota de Riser Phoenix, el compromiso entre ambos queda anulado. Rías bajó la mirada, todavía asimilando aquellas palabras. Circes continuó con una sonrisa. Desde este momento, Rías ya no tiene un prometido. Los hombros de Rías se relajaron. Como si un enorme peso hubiera desaparecido de golpe. Por primera vez en mucho tiempo, podía decidir su propio futuro. Lentamente levantó la mirada hacia Geto. Sus ojos reflejaban un profundo agradecimiento. Y aunque no dijo una sola palabra, su sonrisa bastó para que Geto comprendiera que aquella era la recompensa que realmente había querido obtener. El ambiente, por fin, comenzó a sentirse mucho más ligero. Circes guardó silencio durante unos segundos. Después observó primero a Rías y luego a Geto. Una leve sonrisa apareció en su rostro. Sin embargo, existe otra condición. Geto levantó la mirada. ¿Cuál? Circes respondió con calma. Si realmente deseas asegurarte de que Rías no vuelva a ser comprometida con otra familia por motivos políticos, hizo una breve pausa. Entonces tú serás su futuro prometido. El tiempo pareció detenerse. Geto permaneció completamente en silencio. La propuesta había tomado por sorpresa a todos. ¿Qué? Exclamó Issei. Kiba abrió ligeramente los ojos. Akeno llevó una mano a sus labios, claramente sorprendida. Incluso Koneko dejó ver un pequeño cambio en su expresión. Rías fue quien quedó más impactada. Hermano. Sus mejillas comenzaron a teñirse de rojo. No esperaba escuchar algo así. Circes habló con tranquilidad. Sería un compromiso reconocido por las familias demoníacas y evitaría que cualquier otra casa intentara concertar un matrimonio político con Rías. Toda la atención volvió a Geto. Él permaneció unos segundos en silencio. Analizando la situación. Finalmente respiró hondo. Si eso evita que Rías vuelva a ser comprometida con alguien en contra de su voluntad, levantó la mirada con serenidad. Acepto. El silencio fue absoluto. Nadie esperaba una respuesta tan directa. Rías sintió que su corazón daba un vuelco. Lo observó sin poder apartar la vista. Él no había aceptado por interés. Ni por ambición. Lo había hecho únicamente para proteger su libertad de decidir su propio futuro. Ese pensamiento hizo que el sonrojo en su rostro aumentara. Una sensación desconocida comenzó a nacer en su interior. Hasta ese momento, veía a Geto como un amigo en quien podía confiar. Pero ahora, sin darse cuenta, comenzaba a sentir que aquel vínculo estaba cambiando poco a poco. Akeno observó a Rías de reojo y sonrió con sutileza. Parecía haber notado ese pequeño cambio antes que nadie. Mientras tanto, Geto seguía de pie con la misma expresión tranquila de siempre. Sin imaginar que la decisión que acababa de tomar, cambiaría muchas cosas de allí en adelante. Circes observó a Geto durante unos segundos y luego sonrió. Ahora sí, ya que ese asunto quedó resuelto. Hizo una pequeña pausa. Dime, Geto. ¿Qué recompensa deseas realmente? El hechicero permaneció en silencio. Dinero. Un título. Poder. Nada de eso le interesaba. Cerró los ojos por un instante mientras pensaba. Entonces, una conversación vino a su mente. Una tarde en el festival. Una joven de cabello negro, lentes y una expresión siempre serena. Quiero abrir una escuela para los demonios de bajo rango. Quiero que tengan las mismas oportunidades que cualquier otro demonio. Los ojos de Geto volvieron a abrirse. Ya sé qué pedir. Circes asintió. Te escucho. Geto dirigió la mirada hacia Sona, quien se encontraba junto a los miembros del consejo estudiantil. Ella lo observó con curiosidad. Quiero un terreno en el inframundo. Todos quedaron confundidos. Circes arqueó una ceja. ¿Un terreno? Sí. Uno lo suficientemente grande para construir una escuela. El silencio volvió a apoderarse del lugar. Sona abrió ligeramente los ojos.
¿Una escuela? Geto continuó con tranquilidad. Conocí a alguien que tiene un sueño. Miró directamente a Sona. Quiere crear una escuela donde los demonios de bajo rango puedan estudiar y demostrar su verdadero potencial. Creo que ese sueño merece una oportunidad. Las palabras de Geto hicieron que Sona se quedara completamente inmóvil. Ella jamás le había pedido algo así. Ni siquiera imaginó que él recordaría aquella conversación. Mucho menos, que utilizaría una recompensa tan importante para ayudarla a cumplir su sueño. Circe sonrió con satisfacción. Vaya, esperaba muchas peticiones. Pero no una tan desinteresada. Graifia también observó a Geto con una expresión de aprobación. Circe asintió. Muy bien. Consideraré ese terreno como tu recompensa. La casa Gremori se encargará de proporcionar un lugar adecuado para ese proyecto. Sona bajó lentamente la mirada. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien había creído en su sueño con la misma fuerza que ella. Una calidez desconocida apareció en su pecho. Levantó nuevamente la vista. Sus ojos se encontraron con los de Geto. Él simplemente le dedicó una leve sonrisa. Sona respondió con una pequeña inclinación de cabeza. Gracias, fue un agradecimiento apenas audible. Pero completamente sincero. Y sin darse cuenta, aquella admiración que había comenzado a sentir por su gurú Geto empezó a transformarse, poco a poco, en un sentimiento mucho más profundo. A cierta distancia, Rías observó la escena en silencio. Había notado la expresión de Sona. Y comprendió que, a partir de ese día, no sería la única que empezaría a mirar a Geto de una forma diferente. Después de que Circe aceptara la petición de Geto, el ambiente en la arena cambió por completo. La tensión que había dejado el Rating Game comenzó a desaparecer. Los equipos rivales empezaron a retirarse. Los miembros del consejo estudiantil se despidieron con respeto. Sona, antes de marcharse, se acercó a Geto. Lo observó durante unos segundos. Gracias, otra vez. Geto sonrió con tranquilidad. Solo espero que algún día esa escuela se convierta en una realidad. Sona asintió. Haré todo lo posible para lograrlo. Ambos intercambiaron una pequeña sonrisa antes de separarse. Poco después, Circe y Graifia también abandonaron el lugar. La arena del Rating Game comenzó a desaparecer lentamente. Un círculo mágico envolvió a los presentes. Y, en un instante, todos regresaron al edificio del Club de Investigación de lo Oculto. El ambiente dentro del club era muy distinto al de antes. Ya no había tensión. Solo el cansancio después de una dura batalla. Issei fue el primero en romper el silencio. Todavía no puedo creer que ganáramos. Kiba sonrió. Fue una pelea difícil. Koneko miró a Geto. Descansa. Todavía no te recuperas por completo. Akeno dejó una taza de té frente a él. Después de usar una técnica como esa, lo mínimo que puedes hacer es tomarte un descanso. Geto tomó la taza. Gracias. Rías se sentó frente a él. Hoy hiciste más de lo que cualquiera esperaba. Geto negó suavemente con la cabeza. Todos pelearon. Yo solo hice mi parte. Rías sonrió. Esa es una de las razones por las que todos confiamos en ti. La conversación continuó durante un buen rato. Hablaron del combate. De los errores que cometieron. Y de todo lo que habían aprendido. Sin darse cuenta, la noche comenzó a caer sobre Kuo. Geto observó la hora. Será mejor que me vaya. Rías se puso de pie. Descansa. Mañana hablaremos con más calma. Geto asintió. Hasta mañana. Se despidió de todos y salió del edificio. Las calles estaban tranquilas. El aire fresco de la noche hacía que el cansancio se sintiera un poco más ligero. Después de caminar unos minutos, llegó a su casa. Aquella noche no tardó en quedarse dormido. Su cuerpo necesitaba recuperarse. A la mañana siguiente, los primeros rayos del sol iluminaron la ciudad de Kuo. Geto se levantó temprano, desayunó y, tras cambiarse de ropa, salió de casa. Tenía que ir a la casa de las quintillizas para estudiar. Después de un corto recorrido, se encontró frente al departamento de las hermanas Nakano. Respiró profundamente. Y levantó la mano. Toc, toc, unos segundos después, se escucharon unos pasos acercándose desde el otro lado de la puerta. La perilla comenzó a girar lentamente. Y la puerta empezó a abrirse. La puerta terminó de abrirse. Del otro lado apareció Nino. Al verlo, cruzó los brazos. Llegaste puntual. Geto hizo una pequeña inclinación de cabeza. Lo prometí. Nino lo observó unos segundos. Después se hizo a un lado.
Pasa. Gracias. Geto entró al departamento. Como la vez anterior, el ambiente era tranquilo. Desde la sala se escuchaban varias voces. Yotsuba fue la primera en notarlo. Geto. Corrió hasta la entrada con una gran sonrisa. Buenos días. Buenos días, Yotsuba. Ichika levantó la mano desde el sofá. Bienvenido. Miku hizo una pequeña inclinación de cabeza. Hola. Itsuki salió de su habitación con varios cuadernos entre los brazos. Al verlo, sonrió. Pensé que llegarías un poco más tarde. No me gusta hacer esperar a la gente. Eso ya lo notamos. Las 5 hermanas sonrieron. Sin embargo, la expresión de Nino cambió de repente. Sus ojos se detuvieron en el brazo izquierdo de Geto. Había varios vendajes que sobresalían bajo la manga. Además, en su cuello podían verse algunos raspones que no estaban allí la última vez. Oye. Todos voltearon hacia ella. ¿Qué pasó? Geto levantó la mirada. ¿Con qué? Nino señaló los vendajes. Eso. Las demás también comenzaron a observarlo. Itsuki abrió ligeramente los ojos. ¿Estás herido? Miku frunció un poco el ceño. No estaban ahí hace unos días. Yotsuba dio un paso al frente. ¿Te encuentras bien? Ichika también perdió un poco su sonrisa. Esas heridas no parecen pequeñas. Geto bajó la vista hacia los vendajes. Guardó silencio unos segundos. Después respondió con total tranquilidad. Solo me peleé con alguien. Las 5 quedaron sorprendidas. ¿Te peleaste? Preguntó Itsuki. Sí. ¿Y estás bien? No fue nada grave. Nino lo miró con desconfianza. No parece una pelea cualquiera. Geto simplemente sonrió. Lo importante es que ya terminó. Antes de que pudieran hacer más preguntas, cambió de tema. Bueno. Miró a Itsuki. ¿Comenzamos a estudiar? La pelirroja tardó unos segundos en reaccionar. ¿Eh? Ah, sí. Claro. Ichika observó la escena y sonrió con discreción. Era evidente que Geto no quería hablar de sus heridas. Y por respeto, ninguna insistió más. Todos caminaron hacia la mesa del comedor. Itsuki acomodó sus libros y cuadernos. Geto tomó asiento frente a ella. Veamos qué tanto recuerdas de la última sesión. Itsuki respiró profundamente. Haré mi mejor esfuerzo. Eso espero. Poco a poco, los ejercicios comenzaron a llenar la mesa. Mientras tanto, las demás hermanas observaban desde la sala. Algunas fingían leer. Otras simplemente escuchaban la explicación de Geto. Sin darse cuenta, todas empezaban a interesarse cada vez más en aquellas sesiones de estudio. El tiempo volvió a pasar sin que nadie lo notara. Entre explicaciones, ejercicios y algunas preguntas de Itsuki, la mañana se fue consumiendo poco a poco. Esta vez, los resultados fueron muy distintos. Itsuki resolvía los problemas con mucha más seguridad. Incluso antes de terminar un ejercicio, ya podía explicar por qué había elegido cada respuesta. Geto dejó el lápiz sobre la mesa. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Has mejorado bastante. Itsuki observó su cuaderno. Era la primera vez en mucho tiempo que lo veía casi sin errores. ¿De verdad? Sí. Ya no estás memorizando las respuestas. Ahora las entiendes. La pelirroja sonrió con orgullo. Entonces, todo este esfuerzo está dando resultados. Exactamente. Desde la sala, Ichika sonrió. Parece que nuestra pequeña estudiante ya no está tan perdida. Ichika. Protestó Itsuki, algo avergonzada. Nino soltó una pequeña risa. Pero tiene razón. Se nota mucho la diferencia. Incluso Miku asintió. Has mejorado. Yotsuba levantó ambos pulgares. ¡Felicidades! Itsuki sonrió al escuchar a sus hermanas. Después volvió a mirar a Geto. Gracias. No habría podido hacerlo sola. Geto negó con tranquilidad. El mérito es tuyo. Yo solo te mostré el camino. Itsuki bajó ligeramente la cabeza. Aún así, gracias. Geto estaba a punto de responder. Pero, de repente, su expresión cambió. Su mirada se dirigió lentamente hacia la ventana. El ambiente pareció volverse más pesado. Las hermanas Nakano notaron el cambio de inmediato. ¿Geto? Preguntó Miku. Él no respondió. Una sensación estremeció todo su cuerpo. Una energía, enorme. Oscura. Y completamente distinta a cualquier maldición que hubiera sentido desde que llegó a ese mundo. Era como si una presencia monstruosa hubiera despertado. Y además, no estaba muy lejos de Kuo.
Geto frunció el ceño. ¿Qué es esto? Mientras tanto, en un pequeño pueblo ubicado a las afueras de Kuo, el silencio había desaparecido. Las calles estaban destruidas. Varias casas ardían en llamas. El miedo se había apoderado de los habitantes. En medio de aquel desastre, un hombre caminaba lentamente. Su cabello rosado se movía con el viento. Las marcas negras recorrían su rostro. Una sonrisa llena de arrogancia apareció en sus labios. Era Sukuna. A su alrededor, los habitantes intentaban escapar desesperadamente. Pero ninguno lograba alejarse. ¿Eso es todo?, dijo con una sonrisa burlona. Frente a él, uno de los aldeanos cayó al suelo. Sukuna ni siquiera mostró compasión. ¡Qué aburridos son! Sus ojos brillaron con una mezcla de diversión y desprecio. Veamos si ese tal Geto tarda mucho en aparecer. Y mientras una risa resonaba entre las llamas, el verdadero desastre apenas comenzaba. Fin del capítulo 8.